Precioso himno hemos escuchado que nos habla acerca de ese siervo que brama por las corrientes de las aguas, y de la misma manera nosotros también deberíamos anhelar de esa gracia maravillosa de Dios que calma la sed del alma. Vamos a orar entonces para dar comienzo al estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que tenemos de poder predicar en libertad tu palabra. Queremos abrirla, queremos, Señor, que ella nos hable y queremos que arranque decisiones de vida eterna y que podamos, Señor, ser alimentados a través del pan de vida. Guíanos con tu Espíritu Santo y bendice a cada oyente que está allí siguiendo el programa en esta mañana. Que sea una bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Como ya hemos dicho, estamos aquí en el programa Tesoros de la Biblia por FM 106.1, Radio Maranata Neuquén, y a través también de el YouTube en vivo. Queremos decirte que si hay algún comentario, si hay alguna cosa que crees que puede mejorar, estamos libres también. Si uno quiere pedir algún estudio bíblico, tiene alguna necesidad espiritual, puede escribirnos al 299-454-4902. Un abrazo muy grande allí para Selva y su familia, que nos están escuchando desde Zapala, o nos están viendo. Realmente una familia muy linda, amigos nuestros, y seguramente la gente linda de Zapala está con bastante frío, bastante nieve. Le mandamos un caluroso saludo desde aquí, desde la ciudad de Neuquén. También para Walter, que nos está siguiendo con su familia allí en Fernández Oro, y para aquellos que están mirando el programa y escuchando a través de la radio. Bueno, como ya hemos dicho, estamos iniciando una serie de temas que tiene que ver con el libro de Romanos, y por supuesto que no es posible tratar todo lo que queremos tratar en una hora. Y queremos enfocarnos en un libro bien, pero bien interesante, escrito por el apóstol Pablo. Este libro tiene que ver con el libro de Romanos, Y quiero que ustedes puedan tener sus Biblias y que podamos seguir la lectura de la Biblia en esta mañana, aunque no solo vamos a leer ese libro, porque cuando uno abre ese libro y cuando uno comienza a leer los primeros capítulos del libro de Romanos, en realidad uno encuentra que el autor en los primeros capítulos no es para nada optimista, ya que el autor nos hace un contraste entre quienes deciden vestirse de las ropas hechas por sí mismos, a los cuales le vamos a llamar la autosuficiencia, con la situación de quienes alegremente deciden vestirse y aceptar el vestido de la gracia. Y a veces solemos decir a las personas, bueno, tengo dos noticias para darte, una buena y una mala. ¿Cuál es la primera que te gustaría que te dé? Algunos dicen que optan por la buena y otros optan primero por las malas. Bueno, yo quiero decirles que el apóstol Pablo en realidad comienza, si pudiéramos de alguna manera describir la situación de los primeros capítulos, opta por dar las malas noticias antes que las buenas noticias. Sin embargo, a lo largo de todo el libro de Romanos nos va a dar esa gran noticia, y esa gran noticia tiene que ver con que todos somos candidatos de la gracia. Pero no sin antes demostrar la terrible condición o la desesperada condición del ser humano en la cual todos estamos enmarcados. Y el apóstol Pablo dice que todos somos pecadores. Por eso es que Pablo intenta describir, y nosotros tenemos que poder
discernir o poder ver nuestra verdadera y trágica condición antes que podamos apreciar el maravilloso amor de Dios. Por eso, en el día de hoy, voy a presentar la gracia de Dios sin antes presentar la otra faceta de Dios a la cual muchas veces nosotros no le damos importancia o desconocemos o tal vez se malentiende y hasta a veces ni siquiera nos suena un poco, digamos, ¿cómo puedo decirles? Algo apetecedor, algo grato escuchar. Y en esta mañana quiero comenzar justamente hablando acerca de la ira de Dios. ¡Wow! La ira de Dios. Y saben, para los seres humanos es fácil aceptar la gracia de un Dios amoroso y perdonador. Pero nos resistimos, como ya hemos dicho, cuando se trata de la ira de Dios. ¿Y cómo es eso, pastor? La ira de Dios. Y es que cuando pensamos en la ira o cuando escuchamos la palabra ira, la verdad es que la confundimos, ¿verdad? Porque cuando nosotros lo relacionamos con la ira de Dios, en realidad lo relacionamos con un padre que lucha con un problema temperamental. Sin embargo, la ira de Dios, según lo que describe la palabra de Dios, es una ira pura, ya que después de todo, Él es Dios. Y todo lo que es Dios es puro, es santo. Y estaba pensando en aquellas cosas que en realidad despiertan esa santa ira de Dios. Saben, la Biblia es clara en cuanto a qué es lo que exactamente enciende tanto la ira de Dios. Y quiero llevarte un poquito al libro de Salmo, en el Salmo 78. Allí habla del pasaje bíblico de un momento del pueblo de Israel. Un momento donde el pueblo de Israel estaba gozando de las bendiciones de Dios. Salmo 78, a partir del versículo 24, dice que Dios cuidaba de ese pueblo de Dios, de tal manera que hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo del cielo, dice el verso 24. Pan de los nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. Incluso cuando este pueblo se quejó en cuanto a la comida que Dios le daba, dice, hizo llover sobre ellos carne como el polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Y dice el verso 29, comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo, y no había quitado de sí su anhelo, y aún estaba la comida en sus bocas cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Y es interesante porque dice el verso 32, con todo esto pecaron y no dieron crédito a sus maravillas. Qué tremendo es el ser humano. Qué tremendo es el ser humano. Dios cuidaba de ese pueblo y sin embargo el pueblo de Dios repetidamente se quejaba en contra de Dios y actuaba en contra de Dios. Y entendamos que la ira de Dios es en contra del mal, a lo que la Biblia denomina pecado. Esta semana estaba estudiando con alguien acerca de qué era pecado y cómo describir el pecado. Y algunos piensan que Dios está tan ocupado, muy ocupado, como
para andar fijándose en cada uno de nosotros. Pero la Biblia dice que no es así. Otros dan por sentado que Dios es un Padre indulgente, ciego a la maldad de sus hijos. Pero también esto es falso. Y otros insisten en que Dios nos ama tanto que de ninguna manera podría enfadarse, y no comprenden cómo el amor siempre aborrece el mal. Por eso es que muchos no comprenden la ira de Dios, porque la confunden con la cólera del ser humano. Y quiero un poquito aquí que nosotros podamos entender, porque la ira de Dios y la ira del ser humano son dos cosas que tienen muy poco en común, es decir, no hay nada en común en ambas cosas. Normalmente, la cólera del ser humano es típicamente egoísta y proclive a explosiones, rabietas, acciones violentas, y muchas veces son desmedidas, donde en realidad lo que hace el ser humano es perder los estribos, porque tal vez nos dejan de lado, o tal vez porque nos descuidan, o tal vez porque nos engañan. Y esta ira del hombre no es lo que en realidad la Biblia llama la ira de Dios. Porque Dios no se coleriza porque no se sale con la suya. En realidad, cuando la Biblia habla acerca de la ira de Dios, se debe a que la desobediencia del ser humano siempre le resulta en autodestrucción para sí mismos. Y quisiera hacerte tal vez algunas preguntas para que podamos entender de lo que estamos hablando. Porque ¿qué clase de padre o qué clase de madre se quedaría impasible observando que su hijo se daña a sí mismo? ¿Qué clase de Dios haría cosa semejante? O tal vez pensamos que Dios se ríe frente al homicidio. O piensa que hace vista gorda cuando las personas desobedecen a su palabra. Y en realidad es que Dios no da oído sordo ni vista gorda, como decimos los seres humanos, frente a estas cosas. Todo lo contrario. Podríamos decir que Dios va tomando nota y subraya con rojo todo aquello que desagrada a Dios. Por lo tanto, la ira de Dios es legítima. Y cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos de un Dios santo. Ese Dios santo a los cuales nuestros pecados son una afrenta frente a su santidad. Hay un libro bien interesante llamado Habacuc. Y justamente cuando uno abre ese libro maravilloso de Habacuc, nosotros podemos leer, ¿verdad? Allí en el capítulo 1, el versículo 13, lo siguiente. Miren qué interesante. Allí el profeta dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al justo más que él? Por lo tanto, el profeta sabía que Dios era un Dios limpio y que sus ojos aborrecen el mal. Y realmente, Dios se encoleriza contra el mal que arruina a los hijos de Dios. Tal vez podría darte una ilustración de un incidente que me pasó hace algunos años siendo pastor, visitando a una persona, a una mamá,
donde en realidad visitaba a esa mamá que se drogaba a su hijo y ahora lo tenía en la cárcel. Y me contó un poco la historia de cómo su hijo se había iniciado en ese mal camino, y ese mal camino lo llevó a que en su desesperación comenzara a robar, comenzara a cometer actos ilícitos. Y es interesante que aquella mamá fue quien denunció a su propio hijo de que él era aquel que estaba cometiendo los ilícitos en la vecindad. Por supuesto vino la policía y lo llevó preso. Y aquel hijo permanecía preso, y entonces aquella mamá me dijo algo que me dejó sorprendido: prefiero a mi hijo preso y no a mi hijo muerto. ¡Qué interesante! Y si hay algo que ella odiaba era la droga, porque la droga había destruido la vida de su hijo. Y aunque ella cada vez que había visita preparaba algo para llevarle de comer, le llevaba todo lo que él necesitaba y amaba a su hijo, ella odiaba aquello que su hijo consumía porque lo había llevado al estado donde estaba. Había convertido a su hijo en lo que ella jamás había pensado que su hijo se convertiría. Por eso, mientras Dios sea Dios, no puede contemplar con indiferencia que se destruya su creación, ni tampoco que se pisotee su santa voluntad. Y ahora quiero llevarte entonces al libro de Romanos. Allí en el capítulo 1, justamente, el apóstol Pablo comienza en el capítulo 1 de Romanos, verso 18 al 20, el apóstol dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Mire qué interesante. La ira de Dios. Podríamos decir entonces, ahora que ya hemos descrito esa ira, podríamos decir: la santa ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e iniquidad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Qué interesante. Por eso es que en realidad el apóstol Pablo habla de la condición del ser humano. Y a lo largo del capítulo 1, del capítulo 2, el apóstol Pablo justamente describe de alguna manera nuestra condición, porque la condición del ser humano no ha cambiado a lo largo del tiempo. Todos somos exactamente iguales, no importa dónde vivamos, no importa el tiempo en el cual vivamos. Aunque a veces aquellos que tenemos hijos adolescentes o jóvenes nos hacen creer que esta es otra época y que la que vivimos nosotros era totalmente distinta. No, el ser humano siempre ha sido el mismo. Y en los primeros 3 capítulos, en realidad el apóstol, a través de esa carta, lo que hace es describir una cruda visión de la condición humana, de aquello que nos separa de Dios. Y a eso el apóstol Pablo lo llama pecado. Y él describe que nosotros no tenemos las fuerzas suficientes como para quitarnos de nosotros mismos ese mal. Ni tampoco somos los bastante buenos como para borrar, por sobre todas nuestras diferencias, hay un problema del cual todos somos participantes, o del cual todos participamos. Y esto es lo que nos separa de Dios. Tal vez hoy no podemos leer todo el capítulo 1, 2, 3, pero después del programa te invito a que lo leas, lo subrayes, y puedas ver cómo el apóstol Pablo hace una presentación magistral de 3 tipos de personas que conviven en este mundo. Y tristemente,
Este tipo de personas conviven no solo en el mundo no cristiano, sino también aún en el mundo cristiano. Y podríamos encerrar entonces, o darle un marco, o darle tal vez un título a cada una de estas personas. El apóstol Pablo describe a la primera clase de personas, a lo que llamamos o denominamos nosotros el hedonista. ¿Y qué es una persona hedonista? Bueno, una persona hedonista es aquella persona que solo vive para el placer y del placer. Va en búsqueda del placer desmedido. El segundo tipo de persona de cual el apóstol Pablo habla en la epístola de Romanos, yo lo he denominado los criticones o el criticón. ¿Y quiénes son estas personas? Son aquellas personas que en realidad se ven a sí mismas como básicamente buenas al compararse con personas a las cuales él considera peores. Es decir, son aquellas personas que constantemente están mirando lo que hacen los demás y comparándose consigo mismo para que de alguna manera ellos se vean mejores. Pero miren el tercer tipo de persona que el apóstol Pablo describe en Romanos. Nosotros lo colocamos bajo el título o el rótulo de legalista. ¿Y quiénes son las personas legalistas? Las personas legalistas son aquellas personas que intentan, por sus propios méritos, ganarse el favor de Dios a través del esfuerzo de las buenas obras. Y solo hice un pantallazo, ahora vamos a leer los pasajes bíblicos, porque lo que necesitamos es aprender de cada uno de estos tres tipos de personas. Porque tal vez nosotros estamos en medio de ellos, o tal vez tenemos un poco de cada uno. Vamos a abrir Romanos capítulo 1, verso 21 al 25. Y allí el apóstol Pablo presenta la primera clase de grupo de personas. Miren cómo dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a las inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren qué interesante. Y miren lo que dice el verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto mismo Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el cual es contra de la naturaleza. De la misma manera, dice el verso 27, los hombres, dejando su uso natural de las mujeres, se encendieron en sus laxivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¡Qué interesante! Poderoso el mensaje del apóstol Pablo, donde nos habla de ese grupo de personas hedonistas, donde opta a vivir como si no hubiera creador. Y dice el apóstol Pablo que ellos piensan de esta manera. Bueno, y en definitiva, ¿a quién le importa mi vida? Yo soy dueño de mi vida. Y tal vez ellos piensan de esta manera. Bueno, puede ser que esté mal, pero ¿y qué?
Lo que yo haga es asunto mío. Este tipo de personas están más preocupados por satisfacer sus placeres que por conocer al Padre. Y sus vidas están tan desesperadas por placer que no tienen tiempo ni espacio para Dios. Tremendo. Vamos al segundo grupo, en el capítulo 2, donde el apóstol Pablo dice en el verso 1 hasta el 6, miren lo que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienesquiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú, escaparás de los juicios de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Qué interesante. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí está el segundo grupo del cual nosotros hablábamos al comienzo, ¿no? Al cual denominábamos el criticón. ¿Y quién es el criticón? Bueno, en realidad su método es sencillo, dice el apóstol Pablo. Estas personas dicen así: ¿por qué lidiar con mis errores cuando puedo concentrarme en las faltas de los demás? Y en definitiva, el problema de este grupo es que se siente superior al resto. En su pensamiento hay algo interesante. Ellos piensan de esta manera: tal vez sea malo, pero siempre que pueda hallar a alguien peor, estoy seguro. Mire qué interesante. ¿Alguna vez tal vez has escuchado esta frase? Yo la he escuchado muchas veces. Las personas dicen así: pastor, yo hago esto, pero hay gente que hace cosas peores. Y entonces alimentan su bondad con los fracasos de otros. Por ello se autodenominan el alumno favorito. Y se dedican a una práctica realmente muy baja, ¿no? Porque se dedican al chisme. Y qué triste es cuando las personas, ¿verdad?, se dedican a chismear de los otros y a ser jueces de los otros, en vez de mirarse a sí mismo. Por eso son los sabuesos, vigilantes del vecindario, que entregan citatorios a las personas para que limpien sus acciones sin jamás notar tal vez la basura que hay en su patio, ¿no? Están, dice el apóstol Pablo, mirando todo lo que los otros hacen de mal. Y tenemos el tercer grupo, que es el grupo de los legalistas. Es el grupo de aquellas personas que en realidad, dice el apóstol en Romanos capítulo 2, verso 17 en adelante: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¡Qué interesante! Es interesante porque este tipo de personas son personas respetadas por la comunidad, incluso por la comunidad religiosa. ¿Por qué? Porque en realidad son personas trabajadoras, hacendosos, celosos. Son personas que ve su pecado y decide resolverlo por sí mismo. Es aquellas personas que dicen: yo me encargo, no te preocupes.
Son aquellos que piensan que porque hacen cosas, Dios las aceptará. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Nunca podremos ganar nuestra salvación basándonos en nuestros propios esfuerzos. Nunca tú y yo podremos enseñar suficientes clases de escuela sabática, ni dar suficiente dinero a la obra misionera, ni dar suficientes estudios bíblicos, y nunca podremos hacer lo suficiente para salvarnos. Por eso el apóstol Pablo da un pantallazo de la triste condición del ser humano. Y la triste condición, en realidad, es que somos culpables. Pero queremos, de alguna manera, dar un giro al tema de esta mañana, después de presentar esa cruda realidad. Pero antes vamos a escuchar un tema musical. Y vamos a escuchar un tema que se llama La razón de vivir. Quédate con nosotros porque este tema está allí en su clímax y vamos a describir a continuación lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te ve, te conoce muy bien, nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar. Hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Viva en Jesús, te doy mi corazón. Bueno, hemos escuchado un precioso tema y estamos agradecidos a Dios por seguir este programa. La verdad es que en medio de el canto hemos recibido algunos mensajes, incluso una llamada telefónica en forma personal y me dice cómo poder tener un término medio y qué interesante la charla con esta persona que nos decía, yo me siento identificado con alguno de lo que usted está diciendo y qué lindo es poder también recibir un mensaje de Martita allí de la isla Jordán, una persona a quien quiero mucho, hemos ido a visitar en forma personal. Un gran abrazo, Martita, que el Señor te bendiga y realmente
queremos seguir avanzando sin detenernos en el tema. No queremos irnos, ¿verdad?, desligarnos del tema de hoy, pero gracias por los mensajes, nos hacen mucho bien saber de que ustedes están siguiendo el programa. Y estamos hablando, recuerden que estamos colocando las bases y estamos en una serie, ¿no? Es difícil poder decir todo en tan solo una hora, porque hasta Martín nos hace seña, es tiempo, tenemos que ir al break, al himno, y entonces a veces uno se entusiasma con el tema, pero se nos hace difícil. Pero sin embargo, lo que queremos es que nos podamos dar cuenta de que el autor lo que nos hace es tratar de reflexionar. ¿Por qué? Porque en realidad el autor, que está inspirado por Dios, aun cuando en realidad estos tres personajes parecen diferentes, estos tres personajes se parecen mucho en sí mismos. Y tal vez no todos somos 100% de todos. Tal vez todos tenemos alguna cosa de cada uno. Pero ¿en qué se parecen estos tres personajes? En realidad estos tres personajes se parecen porque todos están separados de Dios. Y porque en su condición no buscan la ayuda de Dios. El primero lo que hace es dar rienda suelta a sus pasiones. El segundo lo que hace es ocuparse en vigilar a su prójimo. Y el tercero está centrado en sus méritos. Por eso allí podríamos decir que cada uno de ellos tiene algo de auto. La primera es, el primer grupo se destaca por su autosatisfacción. El segundo por su autojustificación. Y el tercero por su autosalvación. Por eso el gran problema de estas tres personas es que son autosuficientes. Y en realidad no están centrados en Dios. Tampoco están pensando en lo que Dios piensa de ellos. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 18. Es un tema apasionante. Dice el apóstol Pablo concluyendo, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¡Qué tremendo! No hay temor de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál de estos tres se te parece más a ti o se parece más a mí? Porque todos hemos entrado en alguna de estas tres categorías, como ya lo hemos dicho, en algún momento de nuestra vida, o tal vez estamos. Por eso es que Romanos capítulo 1, versículo 18, es que en realidad Dios, dice allí, o la ira de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Impiedad significa una vida sin Dios. Y peor que desdeñar a Dios es descartarlo. Porque un desdén al menos reconoce la presencia de Dios, la impiedad no. Y mientras el desdén hace que las personas actúen con irreverencia, el descartar le hace actuar como si Dios no fuera relevante en su vida, o hace la vida y la presencia de Dios irrelevante, como si no fuera un factor a tener en cuenta en la vida de aquellas personas. Por eso esto significa que en algún momento todos nosotros no solo nos hemos opuesto a Dios, sino que lo hemos despreciado, tal vez ignorado a Dios. Entonces la gran pregunta a la luz de la santa ira de Dios y de nuestra condición, ¿cómo nos podemos presentar delante de Dios? Si estuviéramos, o si cada uno de nosotros estuviéramos ante un tribunal, seguramente se nos declararía culpable de todo cargo. Y seríamos condenados justamente delante de un Dios santo y no tendríamos esperanza ninguna. ¿Por qué? Porque dice Romanos capítulo 3, versículo
11 y 12, algo interesante, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, pero tú que por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Justo juicio. Esto es importante. El cual retribuirá a cada uno conforme a sus obras. Pero mis queridos oyentes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo no deja allí, en esta desesperada condición al ser humano, su carta. El apóstol Pablo, a partir de que cada uno de nosotros entendamos nuestra condición, entonces nos habla acerca de la provisión de Dios. Allí comienza la buena noticia. Y tal vez quisiera llevarte a una situación hipotética. Y en esa situación hipotética, la policía te sorprende en un momento en la que tú estabas robando en una casa, o yo. Bueno, esta semana se habló tanto de esos 3 ladrones que entraron a robarle a aquel jubilado, ¿no? Se ha hablado tanto. Pero supongamos que somos los autores, y viene la policía y nos atrapa con las manos en la masa, y no hay vuelta que darle, ¿no? Y entonces ahora llega el día donde cada uno de nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal. Y estamos parados frente al juez esperando tu sentencia por aquel crimen que hemos cometido, por aquel delito. Y entonces las evidencias te condenan y entonces nos preparamos para lo peor. No sé si 5, 10, 20 años de cárcel. Entonces el juez entra en la sala y todas las evidencias apuntan solo hacia ti o hacia mí, los autores del crimen, del hecho. Y llega el momento donde el juez anuncia la sentencia. Pero en realidad el juez sorprende. Y nos sorprende porque en vez de darte a ti el castigo que mereces, el juez decide dictar la siguiente sentencia o dar la siguiente sentencia. He decidido indultarte. Qué tremendo, ¿no? El juez, después de las evidencias, dice, he decidido indultarte y quedas en libertad. Pero como si eso fuera poco, el juez coloca su mirada sobre su propio hijo y lo declara culpable y lo sentencia a pagar el crimen, el acto que tú habías hecho, a unos 20 años de prisión. Entonces te preguntaría, ¿quién crees que es la persona más agradecida en toda la sala en ese momento? Eras culpable, pero saliste como un hombre o una mujer inocente y libre. Y en realidad esto es lo que Dios ha hecho exactamente con nosotros. Estando en nuestros pecados, Dios se ha acercado para salvarnos de nuestra directa oposición hacia Él. La buena noticia del apóstol Pablo a lo largo del libro de Romanos no es totalmente buena hasta que primero nosotros luchemos con la insoportable mala noticia de nuestra perdición. Tiene que partir a través de una autoanálisis y en realidad darnos cuenta cuál es nuestra condición. Donde todos estamos perdidos. Donde no podemos correr hacia la gracia hasta que hayamos sentido cuán espantoso es el peso del pecado humano y sus consecuencias. Hasta que nos demos cuenta cuán culpables somos delante de ese Dios justo.
Por eso Romanos capítulo 3, verso 21, después de describir que todos somos culpables, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, miren lo que dice: pero ahora, dice el apóstol Pablo, aparte de la ley que te condena, se ha manifestado la justicia de Dios. Qué interesante. Ahora se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Y cuán vital es que aceptemos esta verdad, donde nosotros podamos visualizar que el mismo Dios que tiene todo el derecho de derramar su santa ira sobre nosotros, nos da la salida. Y cuando pensamos en Dios, tenemos que pensar que Dios, al crear el ser humano, tenía sueños para Adán y Eva, los mismos sueños que nosotros cuando tenemos hijos, cuando son bebés, cuando planificamos la vida de nuestros hijos. Y los sueños para nuestros hijos son sueños en realidad elevados. También los sueños de Dios son elevados. Pero cuán distintos son los sueños de Dios a los que a veces se ofrecen en algunos lugares, ¿no? Y donde la gente corre apasionada y donde se llena de multitudes, porque lo que se ofrece no es lo que Dios en realidad desea, pero sí lo que el ser humano terrenal quiere. Porque en realidad el sueño de Dios no es que tú y yo seamos más ricos. El sueño de Dios no es que tú y yo seamos sanados de una enfermedad temporal. Porque déjame decirte que lo más importante no es esta vida, sino la vida eterna. Por eso yo le digo a la gente, lo importante no es morir de la primera muerte, sino de la segunda. Porque si tú mueres de la primera muerte siendo fiel a Dios, entonces tendrás derecho a la primera resurrección. Pero hay de aquellos que buscan la salvación de la primera muerte, porque tal vez no sean parte de la primera resurrección. Por eso el sueño de Dios es mucho más elevado que aquellas cosas que el ser humano anhela. No es que tú y yo seamos más ricos, ni tampoco más exitosos, ni que seamos populares, ni famosos, ni tengamos más cosas que nos atan a este mundo. El sueño de Dios es tu salvación. El sueño de Dios es justificarte a ti y a mí. Por eso dice ahí el verso 21 hasta el 25, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, tenemos la misma condición, dice el apóstol Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Pero así como todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo, todos somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? Romanos capítulo 5, versículo 9, justamente también el apóstol Pablo dice allí, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es extraordinario. Y Primera de Tesalonicense, el capítulo 5, el versículo 9, el apóstol Pablo también presenta, ¿verdad?, allí un texto maravilloso. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El sueño de Dios.
El sueño de Dios es que tú y yo seamos justificados delante de Él y que podamos obtener la salvación. Mi querido amigo, mi querida amiga, cuando pensamos en el tema de hoy, tenemos que pensar en los ambos lados, o en los dos lados, o en las dos caras de la moneda. Es real que Dios es un Dios santo. Es real que el pecado es lo que nos separa de Dios, de ese Dios santo. Como también es real que nuestros esfuerzos por salvarnos a nosotros mismos solo terminarán en fracaso. Y la única solución es Jesús. Es Jesús quien puede rescatarnos a nosotros mismos de nuestros pecados. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso cuando experimentamos la gracia de Dios, se convierte en lo más precioso para cada una de nuestras vidas. Y es algo hermoso entender de que hemos sido rescatados por ese Dios justo, santo, pero por ese Dios de amor que lo único que desea es tu salvación y mi salvación. Y quiero cerrar con un cuadro que mientras preparaba el tema se me vino a la mente. Ese momento donde en realidad allí en San Juan el capítulo 8, el versículo 3 hasta el 11, Jesús es sorprendido por un grupo religioso de escribas y fariseos que traen a aquella mujer en defensa donde había sido, digamos, encontrado en un acto inmoral. Y la traían nada más y nada menos para que Jesús la condenara. Por eso es que la atraparon en pecado y la arrastraron ante ese juez santo, y sin defensa para sus acciones, y sin esperanza para aquella mujer. Sus palabras la condenaban según la ley. Todo lo que ella merecía era la muerte. Qué interesante, pero cuando uno lee el texto bíblico de San Juan capítulo 8, versículo 3 hasta el 11, luego de Jesús escuchar la acusación de aquellos hombres, entonces él inclinándose, ¿verdad? Vamos a leer el 7, dice, como insistían en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer. El verso 10 dice, enderezando Jesús y viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno. Qué interesante. Según la ley, todo lo que ella merecía era la muerte. Pero Jesús no invocó la ira de los hombres sobre la cabeza de aquella mujer. En vez de ello, esta mujer experimentó lo más maravilloso que cada ser humano puede experimentar.
la gracia de Dios. Imagínate a aquella mujer condenada a ser lapidada, escuchar las siguientes palabras. ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Qué tremendo! Él despidió a los acusadores de aquella mujer. Y sus siguientes palabras fueron, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Para aquella persona como para ti y para mí, siempre se abre una nueva esperanza de vida. Y esa esperanza de vida se abre en el momento en el cual cada uno de nosotros reconocemos nuestra condición, abrimos nuestro corazón delante de Dios y dejamos que la gracia perdonadora de Dios inunde nuestro ser. Por eso, en esta mañana, tal vez te has identificado con alguno de estos tres personajes de Romanos capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, capítulo 2 y 3. Y tal vez nos sentimos sin esperanza. Pero recuerda algo, la ira de Dios no es contra los seres humanos, sino contra aquello que destruye al ser humano. Y ese Dios santo hizo provisión para que tú y yo seamos salvos a través de la gracia de Jesucristo. Por eso quiero que te quedes con el mensaje de esta mañana y que las palabras para aquella mujer sean también las palabras para ti y para mí. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Que experimentes una nueva esperanza de vida, una esperanza de perdón y de gracia. Vamos a culminar con este himno que es maravilloso y que dice día a día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. Y luego entonces vamos a tener una oración final. Me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador. Amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor.
Nuestro amado Dios, gracias Señor por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque a través de tu palabra podemos comprender ese gran amor que se revela a través de el don de la gracia de tu Hijo amado Jesús. Bendice a cada uno de los oyentes y que realmente, Señor, tu palabra llene esos corazones de gozo, de paz y de esperanza. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, mis queridos amigos. Gracias por compartir, gracias por los mensajes, gracias por estar con nosotros y nos encontraremos el próximo sábado 10:45, Dios mediante. Sin antes querer recordarles que hoy estará el pastor Remigio Orozco a las 17 horas también en vivo, ¿verdad? Con ese programa denominado Diálogo. Y queremos animarlos para que puedan también estar allí escuchando esta programación tan valiosa en vivo. Seguimos en contacto y si alguno desea algún estudio de la Biblia, alguna guía, lo puede solicitar al 299-454-4902. Dios nos bendiga, un feliz sábado para todos.